sola gracia, la bienaventuranza de saber que tus pecados han sido perdonados. Vamos a leer el Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos. Padre, agradecidos por tu palabra. Y ahora, Señor, queremos pedirte que sea tú el que hable en esta tarde a tu pueblo. Tómanos en tus manos, Señor, y pon tú las palabras que tu iglesia necesita en esta mañana. Perdona nuestros muchos pecados, Señor. Te los rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Le he puesto por título, como dije, sola gracia, la bienaventuranza de saber que tus pecados han sido perdonados. Si hay alguna cosa que nos queda muy claro cuando pensamos en la satisfacción verdadera del hombre, es que no depende de lo que por lo general las personas la atribuyen. Cuando sea mayor de edad, seré feliz, piensan los jóvenes. Cuando tenga una buena carrera, cuando me compre mi casa, cuando tenga un buen trabajo, cuando me case, cuando tenga mis hijos, cuando tenga muchos bienes, seré verdaderamente feliz. Pero, ¿cuándo es verdaderamente feliz el hombre? Seguimos en las bienaventuranzas de los salmos y ya vimos la felicidad del hombre que considera la ley de Jehová. Vimos la felicidad del hombre que confía en Jehová y hoy veremos la felicidad del hombre que anda bajo la gracia de Dios. Como diría el apóstol Pablo a Tito, nosotros disfrutamos de ese recurso que no solo nos coloca en una perspectiva segura con relación a Dios, sino también es la gracia quien nos coloca en una correcta perspectiva con relación a nosotros y al mundo en que vivimos. Por eso nos resulta de gran valor venir a las palabras del Salmo 32. En primer lugar, porque este es un salmo de David, un hombre joven, con poder, con riqueza, y esto implica ejército, palacio, dinero, con una gran influencia en los días de su tiempo. Era muy popular, con una habilidad natural para cautivar, era bien parecido. En otras palabras, esto es todo lo que cualquier hombre de nuestros días desearía tener. Pero por otro lado, este es un salmo didáctico. Según indica al principio la palabra másquil, era un tipo de salmo no solo para ser cantado, sino también para pensar, para meditar, para recibir instrucción. Por eso los selah, que son parte de la estructura de este poema, que indican descanso, pausa, para permitir meditar. ¿Cómo se oiría eso en la práctica? No lo sé, pero puedo comprender que debía causar un recogimiento impactante para llevar a todos al punto. La verdadera felicidad está únicamente en Dios. La verdadera felicidad está únicamente
en Dios. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes 3 ideas que se encuentran en este salmo y que yo creo que van a hacer de bien a cada una de nuestras vidas como creyentes, como iglesia aquí en esta ciudad de Miami. Y la primera de esas ideas es la siguiente: la declaración de Dios, lo feliz que es el hombre a quien Dios asiste en su pecado. Y este salmo en los primeros 2 versos nos habla de eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que es muy feliz aquella persona con la cual Dios trata para cubrir su pecado, para quitar su pecado. Y nosotros sabemos que el pecado es la causa de todo el problema del ser humano. El contexto en el que fue escrito este salmo fue el pecado de David. Otros, como el Salmo 51, desnudan la confesión de un hombre que llegó al fondo, que tocó el fondo en todas las cosas. Fueron muchos meses, tal vez casi un año, que David estuvo sin confesar su pecado. Fue necesario enviar al profeta Natán para confrontarlo. Tal vez en apariencia David había salido victorioso, se había salido con la suya, demostró ser un tipo frío, calculador. Se aprovechó de las circunstancias. Fue oportunista, ególatra. Ahora, no solo fue un adúltero al tomar para sí a Betsabé, sino que se aprovechó de la fidelidad de Urías Eteo, que llevó consigo su sentencia de muerte. Y luego aquí no ha pasado nada. Y luego no ha pasado nada, todo está bien. Si no fuera por este texto, nosotros no sabríamos el pesar y la angustia que había en el silencio de un hombre que tenía el mundo en sus manos. Pero él se describe a sí mismo callando su maldad, como envejeciendo en sus huesos, con un gemir durante todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Lo destruye, acaba completamente con él. Y eso es lo que de esta manera poética David nos está diciendo en este momento. Después de él haber encubierto su pecado, ahora él nos dice ahí cómo se sentía. Dice que todo su verdor se volvió en sequedades de verano. Era una vida árida lo que había allí. Ahora, el pecado, hermano, tiene consecuencias serias. Y es por eso que nosotros queremos hablar de esto. El pecado tiene implicaciones y estas implicaciones suelen ser legales. También estas implicaciones prácticas y morales. Así que vamos a ver estas implicaciones legales. Ahí aparece una palabra en el verso 1 que es transgresión. Y este término en el hebreo implica pasar los límites, hacer lo prohibido. Primordialmente este término indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Y por tanto es rebelión contra Dios. En especial, esta es la palabra que denota maldad con relación a los términos de Dios, a su ley y por consiguiente a su persona. Así que esta palabra transgresión nos habla de eso. Es una rebelión abierta contra Dios, contra el creador del universo. Y esto nosotros pudiéramos buscarlo en varios pasajes de la Biblia, pero ahí en Amós capítulo 2, verso 4, leamos este, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. No guardaron las ordenanzas, menospreciaron la ley de Dios. Y esto equivale a menospreciar a Dios mismo. A menospreciar a Dios mismo. No querían saber propiamente de Dios. Así que David y todos nosotros
cometemos este pecado de transgresión. Hemos estado en rebeldía en contra de nuestro Dios. Y esto también se puede hacer con relación a los seres humanos. En Génesis 31:36 nosotros pudiéramos leer el ejemplo de eso, pero por cuestión de tiempo seguimos. Ahora, el pecado tiene implicaciones prácticas. La palabra pecado que aparece ahí en el verso 1 y 2, esa palabra en el hebreo indica errar al blanco. Es errar al blanco, es quedarse corto, es desobediencia, es no hacer lo mandado por Dios, lo estipulado por Dios. Es un delito, es una ofensa. Esta rebelión puede ser contra alguien también en particular. Es decir, que el ser humano se ha quedado corto, ha errado al blanco, no logra alcanzar la medida que Dios ha establecido. No la puede alcanzar en ningún momento. Y nosotros somos culpables de ese pecado. Nosotros hemos pecado, dice la Biblia, de esa manera. Y el pecado también tiene implicaciones morales. La palabra que aparece en el verso 2, iniquidad, y en el hebreo este término es lo que se ha desviado de su curso. Es decir, que se ha desviado del camino establecido o situación apropiada, algo moralmente deformado o tergiversado. Iniquidad, que es contrario a equidad y justicia. Nosotros nos hemos desviado. Nos hemos desviado del propósito de Dios. Y aquí el salmista quiere hacer ver eso. Cuán grande fue el pecado en que él estuvo. Cuán grande es el pecado en la vida de los seres humanos. A veces nosotros minimizamos esto un poco y pensamos, sí, pecado. Pero tenemos que tratar de interiorizar cuán grande es la magnitud de mi pecado, de tu pecado, del pecado de los hombres. En estos dos primeros versos tenemos un paralelismo sinónimo que presenta la misma idea, pero con matices diferentes. Tengamos en cuenta el valor de la poesía hebrea. No riman las sílabas finales, sino las ideas. Es decir, es contrario a los poemas que nosotros conocemos en el idioma español, que riman las últimas palabras. La terminación rima y a nosotros nos es agradable. En el hebreo no es así. Aquí lo que riman son las ideas, son frases largas. El pensamiento que se quiere calcular, se repite. Es decir, cuando se quiere reafirmar algo, se repite con otras palabras, pero está reafirmando la misma idea. Y hay un fuerte hilo metodológico que no se pierde en todo el poema. Es decir, que el poema está como un engranaje que todas las partes coordinan y todo apunta a una enseñanza general y importante. Dios en boca de David no quería dejar fuera ninguna arista del pecado. Y por eso presenta estas tres palabras: pecado, transgresión, iniquidad, que tienen cada una arista diferente, pero que es pecado. Sencillamente lo que se quería era abarcar todo lo más posible para que el hombre pudiera ver la magnitud del pecado. Y David estuvo ahí y pudo comprender eso. No quería minimizar los estragos del pecado y la necesidad de darle solución. Y es por eso que nosotros vemos que David apela al carácter de Dios. David apela al carácter de Dios. Si nosotros vemos estas mismas tres palabras, pero en boca de Moisés, Moisés también usa estas palabras y lo hace como definiendo a Dios, como mostrándonos quién es el Dios que nosotros creemos, quién es el Dios que nosotros tenemos en las Escrituras. Y nosotros podemos ir a Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí nosotros vemos que Moisés usa también esas palabras. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esto nos habla, hermano,
de nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Y esto nos muestra que el Dios que nosotros creemos, el Dios del que nos habla la Biblia, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que por majestuoso, por grande, por horrendo que pueda ser nuestro pecado, en su gracia nosotros podemos encontrar misericordia, podemos encontrar perdón para cualquier pecado. Nuestros pecados pueden ser emblanquecidos si nosotros venimos a Él. Hay tres verbos que encausan la solución de Dios al gran problema del hombre. Ahí se nos habla de, es perdonada. Dice ahí el verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubrir. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, no culpable de iniquidad. Así que hay tres palabras. Es perdonada, y este término en hebreo es elevar, levantar, alzar la iniquidad. Es como alejar bien lejos de ti la iniquidad. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Esa es la idea de esta palabra que aparece ahí, que es perdonada. Eso es lo que quiere decir, que Dios aleja nuestros pecados. Cubierto en el hebreo es tapar, cubrir, rellenar el pecado, y cubrió a Adán y a Eva. Es lo que nosotros vemos allí cuando Dios cubre con la piel del animal a Adán y a Eva. Es esa idea que los cubrió. Dios allí le hizo una promesa en Génesis 3:15, que es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Allí Dios le dijo que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a destruir a Satanás, que iba a matar a Satanás, que le iba a vencer. Y ellos creyeron esa promesa. Y Dios los cubrió allí. Y eso es lo que significa que nuestros pecados pueden ser cubiertos, pueden ser tapados, pueden ser quitados completamente. Y este es un término que aparece mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cubrir nuestros pecados, borrar nuestros pecados. Eso solo lo puede hacer el Dios nuestro. Y dice, no culpa de iniquidad. Es tomar en cuenta, es considerar, es mirar a alguien no de acuerdo a su naturaleza, no de acuerdo a su pecado, sino de la manera contraria a lo que es. En otras palabras, es que nosotros, siendo pecadores, porque continuamente pecamos, pero Dios nos ve como justo. Dios nos considera como justos. A pesar de nuestros pecados, Dios continúa viéndonos o considerándonos como justos. Y esa es la palabra que nos habla de eso. Pudiéramos allí en Génesis 38:15, dice que Judá vio a Tamar y la tuvo por ramera, pero ella no era ramera, pero fue considerada como tal por él, porque ella se vistió de una manera y él la vio y le pareció, la consideró como una ramera, pero no lo era. Y esto lo podemos ver en Génesis 15:6. Dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no era justo. Él no era justo. Pero al creer dice que fue considerado como justo. Su fe le fue contada como justicia. Y así de la misma manera estamos nosotros delante de nuestro Dios. Aunque nosotros pecamos, Dios nos considera como justos. Nos considera de esa manera. Nos considera no culpables, no por nosotros, no por ninguna habilidad nuestra, sino por la obra perfecta de Jesucristo. David podía estar seguro que ese hombre adúltero y asesino era contemplado por Dios como justo. Y eso es gracia, hermano. Eso es gracia de Dios. Que aquel hombre adúltero, asesino, sin piedad, porque lo que hizo con Urías, vaya, es tremendo. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es maravilloso en su gracia, le perdonó. En esta semana compartía con un compañero de trabajo y ya yo le he hablado del evangelio en otras ocasiones y yo estaba tratando de volver a entrar en el tema. Y entonces él me dijo, yo no puedo entender lo que dices tú, que Dios perdona a un violador, que Dios perdona a un asesino. Y entonces yo le decía, tú y yo estamos en la misma condición del violador y del asesino.
porque lo que pasa es que nosotros queremos hacer diferencia entre los pecados. Pero tanto ese violador como el asesino, como tú y yo, merecemos el mismo castigo. Estamos en la misma situación delante de Dios. Y él me decía, no puedo entender eso. Yo le decía, esa es la diferencia entre la justicia nuestra y la justicia de Dios. Dios no es como nosotros. La justicia de Dios es completamente diferente. Así que David podía estar seguro de que ese hombre adúltero y asesino era contemplado por Dios como alguien justo. Como alguien justo. Ahora, no en virtud de ningún mérito de David, sino en virtud de Dios, de la obra de Cristo que se iba a realizar en el futuro. Pero esa obra purifica, esa obra perdona, esa obra justifica desde la creación del mundo hasta el final del mundo. Y siempre por la sola fe y a través de la gracia de Dios. Lo segundo que nosotros podemos aprender en este pasaje es la metodología de Dios. La metodología de Dios, lo feliz que es el hombre que trata de manera correcta con sus propios pecados. Lo feliz que es el hombre que trata de manera correcta con sus propios pecados. Y esto es algo que nosotros podemos aprender en este salmo. A tratar de una manera correcta, de una manera sabia con cada uno de nuestros pecados. A veces nosotros le pasamos por arriba a esto y no tenemos en cuenta estas enseñanzas, pero que son cruciales para vivir la vida cristiana y para andar delante de Dios de una manera verdaderamente digna. Ahí en el verso 3 al final dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. No es que no tenga pecado, es que puede traer con transparencia sus pecados a Dios y va a encontrar perdón. Eso es lo que quiere decir allí, en cuyo espíritu no hay engaño. Es que puede encontrar perdón en Dios, que tú puedes venir con transparencia, puedes venir abiertamente delante de Dios y vas a encontrar misericordia, vas a encontrar gracia, vas a encontrar el perdón de Dios. Ahora, nosotros muchas veces tratamos el pecado y lo hacemos de una manera incorrecta. Así que maneras incorrectas de tratar con el pecado, en el verso 3 y 4 nos habla de eso. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David es claro ahí de la experiencia que él había vivido. Estuvo, como dijimos al principio, aproximadamente un año viviendo de esa manera, viviendo de una forma incorrecta. El trato que David le había dado al pecado era un trato totalmente incorrecto. El pecado no confesado mata, seca, envejece, palidece, duele. Y David dice, en mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano. Todo mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Acaso has sentido ese peso en tu hombro? Como la mano de Dios que te detiene, que te frena, que te aplasta. Esta zozobra es indescriptible. Esa inconformidad se manifiesta en el hombre interior y en lo visible. Es decir, que cuando nosotros estamos en pecado, eso se manifiesta. No solo en lo interior, sino también en lo visible. Otros se percatan de que hay algo en nosotros, de que hay una situación en nuestras vidas, de que algo no está bien. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado deja huellas siempre. Dios no nos deja prosperar en nuestros pecados. Ese estorbo es una evidencia del amor corrector de Dios. Va a ser una evidencia de ese amor que Dios tiene por nosotros. Y como Él nos ama, Él va a querer corregirnos. Él va a querer hacerlo. Nosotros pudiéramos ir a 2 de Samuel, capítulo 11. Y ahí nos habla acerca del pecado de David. Por una cuestión de tiempo yo no puedo leer este pasaje, pero quisiera animarle que en su hogar usted lea este capítulo completo, el capítulo 11 de 2 de Samuel. Y aquí nos habla, nos da detalles acerca de la forma en que David estaba conduciéndose. Y lo primero que dice es que David estaba caminando por el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando.
y la codició, averiguó quién era, la mandó a llamar, vino la mujer, se acostó con ella, salió embarazada y después mandó a buscar al esposo de esa mujer. Cuando se enteró que estaba embarazada, lo mandó a buscar, que lo trajeran, le preguntó cómo iba la guerra y después le dijo al hombre, bueno, tómate unos días, ve con tu esposa. Y el hombre salió, pero no fue con su esposa, no fue con su esposa. El hombre lo que hizo es que creía que mientras el ejército estaba en la pelea, él no debía estar gozándose con su mujer. Así que no fue. Y al otro día David se entera de eso y lo manda a buscar. Y entonces él lo embriaga, lo emborracha y de nuevo lo envía para que vaya y esté con la esposa y así tapar el pecado. Pero el hombre aún así sale allí de la presencia del rey, pero no va a su casa. Y David se entera. Y sencillamente David lo que hace es que hace una carta y la pone ahí en sus manos y la manda. Aquella carta sencillamente era una sentencia de muerte de ese mismo hombre que llevaba la carta de Urías. Que lo pusieran en el lugar más difícil de la pelea y que después lo dejaran. ¿Para qué? Para que sencillamente lo mataran. David fue un asesino. Él fue quien ideó la muerte de Urías Eteo. Y Urías Eteo dice la Biblia que murió. Ahí nosotros pudiéramos ver eso en los versos 14 y 15. Ahí se habla de eso y después en el 17 se afirma al final, dice murió también Urías Eteo. Es cuando se le dice a David esa información. Ahora, en el verso 27 dice, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir que esto, hermanos, no agradó a Dios. El pecado no agrada a nuestro Dios. El pecado nunca va a agradar ni va a honrar a nuestro Dios. Y ahí nosotros vemos cómo un pecado te lleva al otro. Es una cadena. Y cómo David fue cayendo y fue descendiendo y descendiendo más y más. Y nosotros no estamos exentos de eso. Por eso es que nosotros necesitamos ver las Escrituras y aprender de ellas qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios nos está mostrando en cada una de las verdades que Él ha dejado ahí en su palabra. Ahora, esta es manera incorrecta de tratar con el pecado. Es una manera incorrecta de tratar con el pecado. A veces nosotros queremos ocultar nuestro pecado, queremos darle de lado a nuestro pecado o restarle importancia a nuestro pecado. El verso 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir que David no confesó su pecado a Dios. Él se lo quedó callado, él se lo guardó para sí mismo. Él dijo, no, de esto nadie se va a enterar, esto va a pasar así, todo tranquilo. Pero eso tenía consecuencias espirituales para su vida. Y por eso él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que hay consecuencias en nuestras vidas por permanecer en el pecado, por ocultar el pecado, por no confesar ese pecado a Dios. Hay consecuencias, hay cosas que van a estar sucediendo. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de tratar con el pecado? ¿Cuál es la manera bíblica para tratar con el pecado? Nosotros ahí en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verdadero creyente confiesa el pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender que el pecado hay que confesarlo en el momento. A veces hay un pecado de la índole que sea el pecado. A lo mejor no es un pecado sexual, ni es un asesinato, pero cualquier pecado, nosotros tenemos que confesarlo y resolver eso rápidamente. Para eso Dios nos ha dado esto de la confesión y del arrepentimiento, para que nosotros podamos estar a cuentas con Él. A veces hay creyentes que están en pecado, no, ahora no, y quieren dejarlo y postergarlo. Eso no está bien. Eso no está bien, y esto en alguna manera fue lo que hizo David, y por esto esta situación ahí en su vida. Ahora el verdadero creyente debe confesar el pecado rápidamente. Dice, te declaré mi pecado, dice David.
Ahora, después de haber pasado por esa experiencia, dice, te declaré mi pecado. Después dice, no encubrí mi iniquidad, no la encubrí más, sino que se la dije a Dios, le dije a Dios lo que había hecho. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, es decir, que confesó su pecado a Dios. Y esa ha de ser la actitud que reine en cada una de nuestras vidas, hermanos. Esa es la idea que debe estar en nosotros. Fíjese que usa 3 palabras, pero estas palabras están implicando lo mismo. Declararé, no encubrí, confesaré. Está reafirmando la idea porque es algo que nosotros necesitamos hacer y necesitamos hacerlo con urgencia y necesitamos hacerlo en todo momento porque continuamente nosotros pecamos. Ahora, nuestras confesiones deben ser audibles con Dios y específicas. A veces nosotros generalizamos y decimos, Señor, perdona mis pecados y ya. Eso que nosotros lo podemos hacer aquí cuando nos mandan a orar. Pero en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios, cuando nosotros oramos, nosotros necesitamos ser específicos con Dios y decirle, Señor, yo he dicho una mentira. Señor, yo me robé tal cosa. Señor, yo hice tal cosa. Yo le falté el respeto al pastor. Yo le dije una mentira al hermano tal. Yo engañé al hermano tal. Nosotros necesitamos hablar de esa manera con nuestro Dios. No porque Dios no sepa. No porque Dios no sepa, hermano. Nosotros sabemos que un atributo de Dios es la omnisciencia. Dios lo sabe todo. No está la palabra en nuestra boca y Él la sabe, Él las conoce. Así que no es por eso, pero Él nos manda a hacerlo. Y como Él nos manda a hacerlo, nosotros debemos hacerlo. Además, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios de esa manera, es una muestra de que nosotros estamos confiando en Él. De que nosotros estamos acudiendo a Él porque sabemos que hemos fallado y que Él es perdonador. Así que hay que tener confesiones específicas y saber una cosa también que a veces pasa en el pueblo de Dios. No hay pecados pequeños ni grandes. No hay pecados pequeños ni grandes. Delante de Dios, los pecados son iguales. Pecado es pecado, pesa igual. Yo sé que entre nosotros los hombres, nosotros podemos hacer diferencias de pecado y decimos, no, el adulterio es lo máximo, asesinar es lo máximo. Y pudiéramos poner alguno otro más y decir, no, una mentira, eso no es tan grave. Una mentira piadosa, una mentira blanca. Pecado es pecado delante de Dios porque Dios es santo, santo, santo. Así que cuando nosotros pensamos en Dios, no pensemos que hay un pecado mayor que otro. Humanamente nosotros sabemos que los pecados tienen consecuencias y esas consecuencias son diferentes. Cualquiera de esos pecados puede tener consecuencias diferentes. Pero delante de Dios, sepamos, hermanos, que todos los pecados tienen el mismo peso. Porque el pecado pesa de la misma manera. Así que es apremiante que aunque sea una mentira blanca, nosotros lo confesemos a Dios. Lo confesemos a Dios. Y yo le animo a no decir mentiras blancas. Ni malas palabras, ni nada de eso. Eso no glorifica a Dios. Dios no se agrada de eso. ¿Por qué no confesamos nuestros pecados rápidamente? ¿Por qué será que no confesamos los pecados rápidamente? Por orgullo, arrogancia, prepotencia, por la vergüenza pública. Pensamos en nuestra reputación y no en la reputación de Dios. Esas son razones por las cuales nosotros no confesamos rápidamente el pecado. Ahora, nosotros podemos ir a la palabra de Dios, por ejemplo, en Proverbios 28, verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que el que encubre sus pecados no le va a ir bien. Aunque usted piense que todo está bien, no le va a ir bien, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. El que se está engañando es usted mismo. Así que como creyente usted necesita confesar sus pecados a Dios, mas el que los confiesa y se aparta, dice, ese alcanzará misericordia. Y es la actitud de cada creyente, porque un creyente en nuestro tiempo está guiado por Dios y el Espíritu de Dios mora en él. Y ese creyente va a ser guiado
va a ser guiado por Dios a confesar ese pecado en algún momento. Mira lo que le pasó a David, lo quiso ocultar, pero tuvo un tiempo, pero ya no podía. Ya no podía seguir viviendo así. Finalmente tuvo que confesar su pecado. Y eso, si tú eres cristiano, te va a pasar a ti también si tú lo ocultas. Podrás ocultarlo un tiempo, pero al final tú no podrás seguir viviendo con esa carga de tu pecado y tendrás que venir y confesarlo delante de Dios. Ahí en la primera epístola del apóstol Juan dice algo que quiero compartir con ustedes. Verso 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, ¿usted quiere un texto más contundente que ese? Ahí está, bien claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Y en el caso de los cristianos, nosotros somos pecadores porque pecamos continuamente. Lo único que somos justificados. Pero también pecamos. Ahora, dice que la verdad no está en nosotros. Nosotros, si decimos que no pecamos, estamos demostrando ignorancia acerca de la verdad de Dios, de la verdad bíblica que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cubrir, como dijimos ahorita, toda nuestra maldad. Quitar nuestra maldad, alejar nuestra maldad. Pero hay que confesar nuestro pecado. Cuando hay confesión, usted puede estar seguro que hay perdón. Y el decir que no hemos pecado, entonces estamos también cometiendo un pecado mayor, diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios se ha equivocado en lo que Él ha revelado en su palabra. Nosotros entonces estamos ocupando el lugar de Dios, nos estamos poniendo en una posición superior a la de Dios. Le estamos diciendo Él que conoce la mente y los corazones, que nosotros no tenemos pecados. Y es un error craso. Y espero que ningún creyente que conozca un poquito de la Biblia pueda expresarse de esa manera y decir que no tiene pecado. Ahora, lo que hay que hacer con el pecado es confesarlo al Señor. Y en el verso 6 dice ahí algo bien importante, el 7 mejor dicho, dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Sí, porque nuestro pecado es cubierto, nuestro pecado es quitado. Y todo eso está muy bien, pero ¿cómo? Con la sangre de Cristo. Es la que nos limpia de todo pecado. Por la obra redentora de Cristo allí en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados si nos apropiamos de esa obra, si creemos en esa obra perfecta que Él hizo allí en la cruz al morir, ser sepultado y resucitar, que es el Evangelio. Si creemos en el Evangelio, entonces nosotros podemos estar seguros de que también tenemos perdón para nuestros pecados, cualquiera que sea. Dice que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo limpia, cubre, quita todo pecado humano, por grande que sea. Ahora, los resultados de tratar bíblicamente con el pecado, ahí en el verso 5 de este salmo, dice algo que es trascendental. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hallar perdón, hermano. Qué maravilloso es saber que cuando confesamos el pecado, vamos a hallar el perdón de nuestro Dios. Dios nos ama y Él nos va a perdonar. Ahora, ahorita lo decía y quiero reiterarlo. Nosotros no podemos minimizar el pecado. No lo podemos minimizar. El pecado es grande. Tenemos que adquirir una conciencia seria de lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado. Fíjese si fue así, que era grande. Dios, usted a lo mejor piensa, bueno, Dios podía salvarnos de otra manera. Bueno, ya están perdonados.
y punto. Pero Dios, ¿por qué no lo hizo así? Porque Él es santo, porque Él es perfecto y no podía pasar por alto el pecado. Ahora mi pecado, tu pecado, el pecado de todos los que crean, alguien los llevó Cristo en la cruz. Cristo fue castigado por mi pecado y por tu pecado y por el pecado de todos los redimidos. Cristo sufrió por esos pecados. Así que mi pecado no me ha castigado a mí. Gloria a Dios. Pero sí se le castigó a Cristo por mi pecado. Y eso nos habla de la santidad de nuestro Dios. De la santidad de nuestro Dios. De la justicia de nuestro Dios. No podía dejar pasar por alto ese pecado. Y la única forma era que el Hijo de Dios viniera y muriera ahí en la cruz del Calvario para poder reconciliar al pecador con Dios. Así que el costo de ese perdón fue Jesucristo el justo. Dice la Biblia que Dios se entregó al justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y a veces nosotros lo que hacemos es minimizar la obra de Dios ahí en la cruz del Calvario. Tomarla a la ligera. A veces decimos, no, ya yo conozco eso. Yo conozco eso. Ya yo he oído eso muchas veces. Necesitas seguirlo oyendo y oyendo para que cada día puedas adquirir un mayor conocimiento de esa verdad de la obra de Cristo. Spurgeon decía que cada día debíamos recordarnos el Evangelio. A veces hay personas creyentes que dicen, no, ya yo conozco el Evangelio. Cada día debemos recordarnos el Evangelio. Porque es que por medio de esa obra de Cristo es que nosotros estamos reconciliados con Dios. Así que el verso 6 dice lo siguiente, 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Así que nos apremia para usar la oración, este medio de gracia para confesar el pecado. La oración, a través de la oración nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios. Este es el tiempo en que puede ser hallado. Habrá un tiempo en que esto no será posible, por tanto debe llegar a Dios en arrepentimiento y sin demora. Todo santo hace eso porque es un hijo de Dios, porque todo santo confiesa, ha de confesar su pecado. El Espíritu Santo le redarguye y le llevará a confesar cada pecado. Ahora, aquí en este verso 6, en la última parte, habla de las aguas, habla de inundación. Y esto nos recuerda la calamidad y el juicio. No lo abruman porque se llega a Dios con sinceridad. Es decir que no vamos a estar abrumados. ¿Pero por qué? Porque nosotros acudimos al Salvador, acudimos a Dios y lo hacemos con sinceridad. El creyente puede estar bajo castigo, pero eso no quiere decir que va a ser condenado. El creyente, si es creyente, va a ser disciplinado por Dios. Puede ser castigado por Dios, pero eso no quiere decir que va a ser condenado. Estas ideas tenemos que tenerlas claras. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí en Romanos. Si nosotros estamos verdaderamente en Cristo, no hay condenación para nosotros, aunque sí puede haber disciplina por nuestros pecados y nuestras maldades, según el trato de Dios en su soberanía para con cada uno de nosotros. Y en último lugar, mis hermanos, el tercer punto, la instrucción de Dios. Lo feliz que es el hombre que tiene a Dios como su mentor. ¿Quién es tu mentor? A veces nosotros tenemos hermanos en la fe que son nuestros mentores y eso es bueno, no estamos en contra de eso. ¿Ok? Que tú puedas tener a alguien que ame a Dios, que sea espiritual y que tú puedas compartir y pedirle consejo, pedirle ayuda, eso está bien. Pero el mentor de los mentores es Dios. Es Dios. Por eso la instrucción de Dios es la gran felicidad que el hombre puede tener cuando Dios es su mentor. Veamos cuál es esa instrucción de Dios. La iniciativa de Dios ahí en el verso 8 podemos verla. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El verso 7
también dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, tú eres mi refugio. La fidelidad que Dios ha mostrado a otros, la mostrará a ti también. Qué maravilloso es saber eso. El profeta sabe que al lado de Dios hay plena seguridad. Por eso él se expresa de esa manera. Tú eres mi refugio. Tú eres en quien yo puedo encontrar protección. Yo puedo acudir a ti en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en medio de cualquier pecado. Tú eres mi único refugio. Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y esta es la esencia del verdadero gozo del creyente, que cuando confesamos, Él no nos rechaza, sino que nos rodea, nos abraza con cánticos de liberación. Como decía David, pero en el Salmo 51, que fue un salmo que fue escrito antes que el 32 y que tiene que ver también con este asunto de la confesión de su pecado. Pero en el verso 12 dice lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Se trata de eso, de que nos va a rodear con cánticos de liberación y nos va a devolver el gozo de nuestra salvación. Fíjese que la salvación, hermano, no se pierde, no se pierde. Pero David habla de que le vuelve esa alegría, ¿no? Del saberse salvo, del saberse justificado, del saberse aceptado por Dios. Y a veces el creyente, cuando anda en liviandad con el pecado y sumido en el pecado como David, puede sentirse así también y puede empezar a cuestionar a Dios y a dudar de Dios y del poder de Dios y de la salvación que ya Dios le ha dado. Si es un verdadero creyente, pueden empezar a venir dudas. Por eso David dice, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Por eso dice, con cánticos de liberación te rodeará. Dios te recordará que tú has sido liberado totalmente. Te cercará. Ahora, dice más, el verso 8, te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti, en que debes andar, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer. Y es maravilloso pensar en esto, en que Dios pueda ser tu mentor y Dios pueda estar haciendo eso en ti, que te haga entender, que te enseñe el camino en que debes andar, el camino de Dios, el camino de Jesucristo, el camino de la santidad, y que tú vas a estar cuidado por Dios. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a estar cuidándote, Dios va a estar atento a ti en todo momento. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Todo esto solo lo puede dar Dios. Nadie más puede dar esto. En ninguna otra religión usted puede encontrar esto. Esto es solo nuestro Dios quien lo puede dar. El Dios de la Biblia es el único que puede hacer todas estas cosas. No lo puedes encontrar en ningún otro lugar, por mucho que lo puedas buscar. Solamente lo puedes encontrar en Dios. El sostén, el consuelo, la enseñanza, la instrucción en el camino verdadero, en el camino seguro. Solamente lo vas a encontrar en Dios. La gracia, la misericordia, únicamente en Dios. El perdón de tus pecados, únicamente en Dios, en nadie más. Ahora, la advertencia de Dios, verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. A veces los cristianos actuamos como las bestias. A veces nosotros actuamos como las bestias. Y creemos que nosotros no las sabemos todas. Y que las soluciones que nosotros estamos buscando a cierta situación, a cierto pecado, son las correctas. Y estamos equivocados. Porque en problemas espirituales nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y oír únicamente a Dios, que es el que ha hablado y es el que sabe.
pero nos creemos tan habilidosos que empezamos a buscar y a ir en pos de nuestros propios medios y recursos. Y nos comportamos como animales. Por eso tenemos que tener esto presente. Ahora, esto es una figura de lenguaje. Se advierte al creyente que no se resista a la voluntad de Dios ni descuide su instrucción. Eso es lo que nos está diciendo ahí en esa figura. Los caballos y los mulos no obedecen automáticamente porque son sin entendimiento, dice el texto. Dice, son sin entendimiento. Ellos no obedecen. Tú le dices, no obedecen automáticamente. Para controlarlos y poder utilizarlos para el beneficio personal, hay que usar frenos y cabestros. Usted ve un caballo y usted ve los frenos, las riendas, las monturas, usted ve. Pero el freno, la rienda esa es lo que controla el caballo y el que lo dirige. Si no, él quiere coger por donde él quiere. En las vacaciones nosotros fuimos a Tennessee y un día fuimos a montar caballo. Éramos un grupo grande, éramos como 16. Éramos hermanos en la fe y el caballo, hay caballos que son más dóciles que otros, pero hay caballos que son tercos. Y el caballo que yo andaba, él quería coger por donde él quería, pero yo no lo dejaba. No. Él quería meterse por otros lugares peligrosos y yo no, es por aquí. La cosa es por aquí. Y tenía freno y todo. Y esto, mientras preparaba, pensaba, en eso. Y es verdad, la única forma de controlar a un animal, aun cuando sean mansos, es por medio de los frenos y el cabestro. Ahora, estos animales ilustran una persona terca, salvaje, incontrolable, que no está dispuesta a ser obediente. Eso es lo que nos está queriendo decir ahí. No te comportes como ellos. Los cristianos no nos podemos comportar como los caballos o como los mulos, sin entendimiento. Tenemos que razonar y ver los beneficios espirituales que nosotros tenemos, porque es para nuestro bienestar. Muchos dolores habrá para el impío. Va a haber muchos dolores para el impío, para aquel que menosprecia a Dios. Mas al que espera en Jehová, dice, le rodea la misericordia. El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dijo Albert Barnes, hallará misericordia y favor por todas partes, en casa y fuera de casa, de día y de noche, en enfermedad, en salud, en vida, en muerte, en el tiempo y en la eternidad. Andará entre misericordia, morirá entre misericordias, vivirá en un mundo mejor, en medio de las misericordias eternas. Qué maravilloso es nuestro Dios, que hace esas cosas. Ahora también el verso 11 dice, cantad con júbilo los rectos de corazón. Ahora, ¿por qué debemos cantar con júbilo los rectos de corazón? ¿Por qué razón debemos hacerlo? Porque Dios es quien ha cubierto todos nuestros pecados. Por eso es que debemos alabarle a Él. Por eso es que debemos cantar con júbilo a Él. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Si hemos sido redimidos, si hemos sido salvados por Dios, entonces nosotros debemos alabarle y debemos hacerlo con júbilo, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo de corazón. No podemos hacerlo forzadamente ni regañadiente. Debe ser un gozo poder alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él ha obrado una gran redención en nuestro favor. Ahora, hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Esta es la conclusión a tener en cuenta. ¿Cuánto valoramos nosotros la confesión? ¿Somos de los que traemos todas nuestras maldades y las presentamos delante de Dios con transparencia? ¿Somos así? Quiero recordarle lo que dice Hebreos 4:12, que dice que nosotros tenemos un mediador que puede compadecerse en nuestras debilidades. Ese es Cristo. Él puede compadecerse en nuestras debilidades. Y dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecados. Entonces, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier tentación, nosotros necesitamos acudir a Cristo. La Biblia nos lo está presentando ahí. Tenemos alguien a quien acudir. Un mediador disponible para cada uno de nosotros. Un mediador que todos lo podemos ocupar a la misma vez,
porque es Dios sobre todas las cosas. Así que acerquémonos a ese mediador. Hagamos uso del mediador. ¿Cuánto tiempo del día destinamos para traer a Dios nuestras rebeliones? ¿Qué tiempo para reflexionar del día destinamos para eso? Para llevar delante de Dios nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Porque nuestros malos pensamientos son pecados, aunque nosotros no lo llegamos a ejecutar, pero son pecados y hay que traerlos delante de Dios. ¿Cuánto le enseñamos a nuestros hijos acerca de la confesión? ¿Le ha hablado usted a su hijo acerca de confesar los pecados a Dios? Esto es importante también. Somos muy audaces para entrenar a nuestros hijos para la vida intelectual. Nos preocupamos por su dieta, por su salud, por sus relaciones, por su progreso académico, pero desestimamos la necesidad de formar su carácter, de quebrantar su orgullo, de centrarse en Dios. Es algo a lo que tenemos que también prestar atención. Vivimos en el mundo de la frase mágica, sorry, pero eso no es confesión. Todo el mundo dice sorry, sorry. Es una muletilla, déjeme decirle. Eso es algo que la gente dice sin pensarlo, para allá, quede bien. Pero realmente no han pensado, ni han tratado con su corazón en el asunto o en el problema. No, eso está mal, eso está mal, eso no es confesión, porque algunos pueden pensar, ya yo resolví el problema. Con sorry no se resuelve el problema, hay que confesar. Ahora el descalabro de David es el nuestro, la necesidad de David es la nuestra, el ayudador de David puede ser el nuestro y el gozo de David puede ser también el nuestro. Y eso tenemos que tenerlo presente. El déficit de confesión es la falta de gozo, ¿por qué hay tantos creyentes con vidas opacas, tristes, apagadas? Por la falta de confesión. La mayor necesidad del creyente es mantenerse centrado en Dios. ¿Cómo es posible? Por medio de la confesión. Y la mayor evidencia de la vida de Cristo en un hombre es la que hace con sus pecados, lo que hace con su pecado. El que los confiese y se aparta y se alcanzará misericordia. David necesitó un Natán que le hiciera una historia para desnudar su pecado y confrontarlo con su maldad. Yo no soy Natán, pero sí de algo estoy seguro, es que todos nosotros, como David, somos dignos de muerte. También, tan pronto merezcamos que ha pecado contra Jehová, reconozcamos que ha pecado contra Jehová, Él redimirá tu pecado si tú lo confiesas. También aún en las consecuencias duras de tus caídas habrá lágrimas, pero hay consuelo de parte del Señor. Hay consuelo de parte del Señor y eso lo vemos en este salmo. Eso lo vemos en David. David falló, sí falló. Y falló también en no confesar su pecado rápidamente, pero hubo perdón en Dios, en nuestro Dios. Nosotros tenemos ahí al Señor Jesucristo, así que debemos acercarnos a Él en cada momento, cada día, para confesar nuestros pecados y hallar perdón y misericordia para seguir adelante. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te ruego que tú la graves en cada uno de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a tener estas enseñanzas bien presentes. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres un Dios maravilloso, porque solo tú puedes perdonar el pecado, Señor, por medio de Cristo. Porque solo tú, Señor, en tu gracia, puedes ayudarnos para que nosotros podamos continuar viviendo para tu gloria. Por eso permite que tu pueblo, Señor, en esta mañana pueda ir a tu palabra y cada verdad que ella contiene ahí, Señor, que ella encierra, pueda ser tenida, Señor, en cuenta. Perdónanos cuando te fallamos en esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.